Biología de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en procedimientos guiados por imagen. También es magíster en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia y trabaja como radiólogo institucional en el Hospital Universitario San José de Popayán, que es pues donde nos formamos como médico general. Así que buenas noches, doctor Rengifo. Muchísimas gracias por participar en este evento académico. Para nosotros es un honor tenerlo a usted como invitado. Doctor Andrés, muy buenas noches a sus profesores y compañeros de residencia. Es para mí antes un honor poder acompañar a uno de nuestros estudiantes que enorgullece a la Universidad del Cauca por estarnos representando en otra gran universidad como es la Universidad de Cartagena, con una historia tan importante en el desarrollo de la medicina en la costa atlántica del país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Listo, bueno, entonces vamos a continuar con nuestra dinámica, dando 5 minuticos a que las demás personas se conecten. Vamos a hablar algo de cultura general. El día de hoy traje pues un tema que se está hablando bastante últimamente en las noticias y es acerca de Groenlandia, que es la isla que define el clima y la geopolítica en el siglo XXI. La palabra Groenlandia viene de la palabra Greenland, que evocaría tierra verde, aunque pues el territorio está cubierto del 80% por hielo. Aquí vemos la ubicación como tal de Groenlandia, con la capital que se denomina Nuuk. Entonces vemos pues todas las fronteras que tienen en cercanía con Estados Unidos, con Alaska, Canadá, Rusia y el resto de Europa, con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, pero solamente una población de 56.000 habitantes. Como vemos, una superficie gigantesca con una población mínima y pues la mayor parte va a estar cubierta por hielo. Aquí vemos pues como una fotografía de cómo son sus casas. Es un territorio que pertenece a Dinamarca. La isla se convirtió en colonia de Dinamarca desde 1721, pero tras siglos de colonialismo, en 1979 el gobierno danés le concedió la autonomía. Eh, Los habitantes son una población nativa, mayoritariamente se denominan Inuit, conocidos como Kalalit. Es una región que ha estado habitada desde hace mucho tiempo, aproximadamente 5.000 años. Vemos aquí las características de la población, cómo se han adaptado pues, para poder sobrevivir a a este clima extremo. Las actividades que desarrollan básicamente son la caza y la pesca, ya que pues, la agricultura por el medio es muy difícil. Ellos hablan lo que es el groenlandés y el danés es su segunda lengua. Como características vemos que en el verano los groenlandeses pueden llegar a pasar hasta 24 horas de luz, lo que se conoce como sol de medianoche, y en invierno puede haber casi oscuridad total con temperaturas tan bajas hasta los -50 grados. Una de las cosas pues, más impactantes es pues, lo que se ha denominado el fiordo de Ilulissat, que es patrimonio de la UNESCO, el cual es uno de los mayores productores de iceberg a nivel mundial, por lo que se estimaría que si se derritiera por completo, el nivel del mar podría subir hasta 7 metros. Y pequeños cambios en este nivel alteran las corrientes oceánicas y pueden llegar a modificar el clima. Ha cobrado importancia debido a que con el cambio climático se ha comenzado pues a derretir el hielo, activando nuevas rutas pues y acortando distancias, por lo cual pues lo convierte en una posición estratégica, además de que pues tiene abundantes recursos en minerales. Entonces por eso es que ahora pues está como en el foco esta región. Y bueno, eso era lo que les traía algo cortico de cultura general. Bueno, no siendo más, iniciamos como tal con el tema.
Para los que no me conocen, yo soy Andrés Felipe Muñoz Molina, residente de primer año de neurocirugía de la Universidad de Cartagena y el día de hoy vamos a hablar de los aspectos básicos de la espectroscopía. La palabra espectroscopía proviene de la parte espectro, del latín spectrum, que significa imagen o aparición, y del sufijo escopía del griego, que significa inspección o examen visual. Eh, en 1966, Isaac Newton demostró que la luz blanca puede descomponerse en colores usando el prisma. Y a partir de esto nace la idea de lo que es un espectro, que sería una distribución ordenada como tal de la energía. Pero no es hasta el siglo XIX donde Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen, uno un físico y el otro un químico experimental, mediante observaciones que realizaban, pudieron demostrar que cada elemento químico produce líneas espectrales únicas y que es posible identificar estas sustancias y cuantificarlas sin tocarlas. Bueno, en cuanto ya a la espectroscopía, es obtener información bioquímica del metabolismo de los tejidos. Aquí en esta imagen vemos cómo pues, es una técnica que es no invasiva, que nos va a aportar esa información neuroquímica. Usa el mismo hardware, o sea, el mismo aparato que una resonancia normal, pero lo que cambia si es un software específico para la adquisición de los datos. En este esquema que les traigo para describir los principios de la espectroscopía, vemos cómo la molécula tiene unos electrones, los cuales van a generar un campo magnético interno, y vemos cómo a través del imán del resonador se genera un campo magnético externo. Esta fuerza externa lo que hace es alinear los protones. Pero sin embargo, como hay una fuerza interna, va a generar que estos resuenen a una frecuencia ligeramente distinta, y esa diferencia en el desplazamiento químico se mide en partículas por millón y es lo que permite poder diferenciar las diferentes moléculas las unas de las otras. Históricamente, pues la espectroscopía no solamente se ha usado en medicina, sino se ha usado en química, en biología, en física. Se pueden medir diferentes moléculas como el carbono, el fósforo, el flúor, pero la que se usa más en la clínica es la de hidrógeno, que es pues, la que vamos a hablar durante la charla. En cuanto a esta espectroscopía de protones, ¿qué nos va a permitir? Solo los componentes que son pequeños y móviles, con concentraciones que van a ser mayores a 0,5 micromoles por gramo de tejido, pues son las que se van a permitir ver con este método. Dentro de ellas tenemos el glutamato, el GABA, el aspartato. Como vemos, pues la mayoría de neurotransmisores se quedan por afuera. También se pueden identificar aminoácidos, carbohidratos y lípidos pequeños, por lo que serían invisibles a la espectroscopía aquellas moléculas que son mucho más grandes y que son inmóviles. Dentro de ellos, pues ya los fosfolípidos, la mielina, proteínas, material genético como el ADN y el ARN y los demás neurotransmisores grandes. Aquí en esta imagen de la derecha es para irnos haciendo como un esquema mental de cómo viene la gráfica de la espectroscopía. Vemos en el eje X lo que es el desplazamiento químico, que se representa en partículas por millón. En el eje Y iría la concentración de la molécula pues que se está estudiando. En este caso vemos de derecha a izquierda cerca del 1 vemos cómo aparecen lo que son los lípidos y el lactato. Entonces siempre en el 1 van a estar estos. Cerca del 2 aparecen lo que es el N-acetilaspartato como el pico más prominente, seguido de lo que es el complejo glutamina. Glutamina y el glutamato, seguido de lo que es cerca del 3,0 partículas por millón, aparece lo que es la creatina, seguido de la colina, y ya entre el 3 y el 4 finalmente lo que es el pico del mioinositol, que cada uno de ellos pues vamos a ir desarrollando durante la charla.
En cuanto a la técnica, vemos que se puede hacer técnicas que son univoxel o multivoxel. El voxel se refiere al volumen del elemento que está siendo estudiado, donde generalmente pues se toman tres medidas, el largo, por ancho, por profundidad. En el caso del univoxel, vemos que se utiliza cuando la región a estudiar está claramente definida, permitiéndonos tener una mejor calidad de la imagen y una mayor velocidad. Como vemos, pues preferiblemente en lesiones pequeñas, como en el hipocampo, que queramos estudiar una esclerosis mesial. Se utilizan diferentes secuencias, pueden ser PRES o STEAM. Dentro de esos, la PRES es la más utilizada porque genera una mejor relación señal-ruido. Entonces, aquí como vemos en la imagen, pues es un único voxel, que es una única área, la cual es la que vamos a estudiar y pues nos va a dar nuestra gráfica de espectroscopía. También está la técnica multivoxel, la cual se usa para el estudio de lesiones que son más grandes, en las cuales necesitamos estudiar diferentes regiones al mismo tiempo dentro pues, de esta área de estudio. Como en este ejemplo, pues que vemos una lesión donde pues podemos estudiar la parte más sólida, la parte necrótica, la parte con edema, incluso pues tejido que aparenta ser normal. Si bien pues esta técnica multivoxel nos permite en los mapas metabólicos estudiar tumores heterogéneos, pues puede generar, requiere pues una mayor exigencia técnica y de interpretación. Siempre debemos también valorar pues la calidad del estudio y evitar pues cualquier artefacto que nos pueda alterar la interpretación del mismo. En todas estas partes cruciales, pues uno, escoger adecuadamente el voxel y el volumen del tejido, que aproximadamente pues, se requiere que sea entre 6 y 8 centímetros cúbicos en el caso del método de un solo voxel. También debemos tener en cuenta lo que es el shimming. Este shimming hace referencia a la homogeneidad del campo magnético, es decir, se requiere para que los picos puedan ser estrechos y permitan la diferenciación el uno del otro. Y también lo que es la supresión del agua, ya que si no se suprime el agua, esta genera un pico cerca de los 4,7 partículas por millón, lo cual dominaría la señal del agua y ocultaría los demás metabolitos, más o menos como se muestra aquí en esta imagen. Entonces siempre debemos tener en cuenta el tamaño del voxel, el volumen parcial, tanto pues si es multivoxel de la lesión y del tejido. Evitar áreas donde haya transición entre el cráneo, el hueso y el aire porque nos va a dar metabolitos que probablemente nos confundan. Evitar sangre y calcificaciones y pues limitar colocarlo sobre el líquido cefalorraquídeo porque pues tiene ausencia de metabolitos, pero puede haber un aumento en el lactato que nos puede confundir. Se han descrito tiempos de eco, los cuales pues, nos van a dar diferentes morfologías en los picos de nuestra espectroscopía. Hay tiempos de ecos cortos, intermedios y largos. En cuanto a los tiempos de eco corto, aproximadamente a 35 milisegundos, es el método preferido, particularmente cuando vamos a estudiar un voxel único. Si bien es más complejo y más difícil de interpretar, también nos va a aportar una mayor información, ya que nos permite detectar más metabolitos. Dentro de ellos, pues aparecen los lípidos, aparece el complejo glutamina-glutamato y el mioinositol principalmente dentro de los metabolitos que nos permite identificar este tiempo de eco corto, por lo que pues, requeriría una mayor experiencia para la interpretación y es útil especialmente en lo que denominaríamos, entre comillas, una patología benigna, como lo que son la patología infecciosa, inflamatoria o tumores de bajo grado. El tiempo de eco intermedio, 144 milisegundos. Aquí podemos ver esta gráfica, cómo se simplifica el espectro. Vemos cómo aparece el pico, se puede diferenciar muy bien, el pico de N-acetilaspartato.
seguido del pico de creatina y del pico de colina. Entonces, esto también nos permite tener una línea de base más plana, siendo menos sensible a las imperfecciones del equipo. Útil, pues, sobre todo en estudio de lesiones de alto grado también. Y este tiempo de eco intermedio nos permite ver aquí lo que es el lactato, que en este caso la señal está invertida. En cuanto a los tiempos de ecos largos, ya de 288 milisegundos, vemos acá como el lactato vuelve a estar en fase, hay una muy baja señal ruido, pero rara vez se utilizan los escáneres modernos y la recomendación es hacer un tiempo de eco corto y pues si el tiempo lo permite, ya realizar un tiempo intermedio. Vamos a puntualizar. Cosas importantes acerca de cada molécula. Aquí tenemos el N-acetilaspartato. Esta molécula es el segundo aminoácido más abundante en el cerebro. Si recordamos la biología, pues se sintetiza en las mitocondrias, se transporta al citoplasma y aquí a este nivel se convierte a través de una enzima que se llama la aspartoacilasa en aspartato y acetato. Si bien hace varios años, ya desde el siglo pasado, se descubrió el N-acetilaspartato, no se ha comprendido completamente su función, pero se cree que participa en la osmorregulación, en la síntesis de mielina y en la eliminación de nitrógeno. Entonces, recordar, el N-acetilaspartato se sintetiza en las neuronas, se difunde a lo largo de los axones y se degrada en los oligodendrocitos. Vemos cómo su molécula a nivel del grupo metilo genera el grupo más prominente, cerca de los 2,02 partículas por millón, y es el que nos da ese pico característico. A través de inmunohistoquímica, como vemos aquí, se ha logrado realizar marcación del N-acetilaspartato del tejido neuronal, por lo que podemos establecer que es un marcador de neuronas y de axones sanos, por lo que cualquier disminución en él va a implicar un daño neuronal, pues que en la mayoría de los casos es inespecífica. Se ha descrito en la enfermedad de Canavan, que es un trastorno genético en la cual los oligodendrocitos presentan una ausencia de la enzima aspartoacilasa, por lo cual el N-acetilaspartato puede aparecer más alto. El siguiente metabolito es la creatina. Si recordamos, la creatina pues se sintetiza en el cerebro, perdón, se sintetiza fuera del cerebro y es transportada por la sangre. Y su principal función es servir como un tampón energético para regenerar el ATP. Aquí vemos como su grupo metilo resuena cerca de los 3,0 partículas por millón y en la mayoría de la literatura pues lo relacionan como el metabolismo, el metabolito más estable que funciona como referencia. En cuanto a la creatina, podemos ver aumentos principalmente en lo que son tumores de bajo grado, estados hiperosmolares y en trauma cráneoencefálico. Puede disminuir si existe gran destrucción tisular, como en lo que son las neoplasias con necrosis extensa. Y pues como les comentaba, puede utilizarse como un factor de referencia para comparar los demás metabolitos, ya que pues se piensa que la creatina es el metabolito más estable. En cuanto a la colina, si recordamos, pues la colina hace parte de lo que son las membranas celulares, eh, particularmente también de la fosfocolina y de la glicerofosfocolina. Esta resuena a cerca de 3,2 partículas por millón y siempre nos va a reflejar lo que es el recambio de membrana, por lo que un incremento en la colina nos está hablando de que posiblemente estamos ante un proceso de proliferación celular, de malignidad o desmielinización o también de estados de hipercelularidad. Puede verse disminuida la colina en demencias, en eventos vasculares y enfermedad hepática. El siguiente metabolito ya es el mioinositol. Este metabolito, si recordamos, pues se ve solamente en los tiempos de eco corto.
El mioinositol es una molécula que es de tipo azúcar que resuena entre 3 y 4 partículas por millón, más o menos entre 3,6. Ha sido considerado un marcador de astrocitos y actúa también como un osmolito. Vamos a ver que este mioinositol también es un componente de las membranas y como vemos participa también como tal como regulación de la osmolaridad. Aquí en esta gráfica pues vemos su ubicación que sería posterior hacia la izquierda de la colina. Y su elevación, ¿qué nos sugiere? Que probablemente hay una proliferación glial, pero también se ha reportado en otras alteraciones como enfermedades neurodegenerativas, estados de hiperosmolaridad o inflamación. Y este mioinositol tiende a disminuir o a no estar presente en lo que son los tumores de alto grado. La siguiente molécula es la glutamina y el glutamato que resuenan a unas frecuencias muy similares, por lo cual se usa el complejo GLX para referirse. Hay dos grupos, el grupo alfa que resuena entre los 3,6 y 3,9 partículas por millón y el grupo beta y gamma que es el que resuena entre 2 y 2,6 partículas por millón. Como importante, este glutamato es el neurotransmisor más abundante y se almacena en las neuronas. Se ha visto principalmente su elevación en procesos como la esclerosis múltiple. Diferente a la glutamina, que es un marcador más astrocítico, y su elevación se ha visto principalmente en lo que es encefalopatía, principalmente encefalopatía hepática o la hipoxia. Y aquí vemos pues los dos picos que se forman, el grupo beta y gamma y lo que es el alfa. En cuanto al lactato, pues recordamos lo que es el ciclo de Krebs y cuando se altera el mismo, que se genera un metabolismo anaerobio, resultando la producción de lactato, por lo que en condiciones normales no debería detectarse en el encéfalo, ya que si está presente nos está marcando como que hay un metabolismo anaerobio y pues hay una alteración en el mismo. Vemos cómo su grupo metilo resuena en cerca de 1,3 partículas por millón. Y lo que les comentaba previamente, que hay un alto riesgo en caso de colocar el voxel cerca del líquido cefalorraquídeo, podemos llegar a tener una señal de lactato alta. Vemos también, según el tiempo de eco, este lactato, si son tiempos de eco cortos, puede ser positiva. Vemos cómo están fuera de fase cerca del tiempo de eco intermedio y en tiempos de ecos largos ya vuelve a ser una señal positiva. Este lactato es cobra importancia porque al estar presente nos hace pensar que probablemente estemos ante una lesión de mayor grado tumoral y se correlaciona con la actividad metabólica como tal del tumor, siendo también inespecífico, estando presente en quistes, en tejidos necróticos, en tumores activos, abscesos, hipoxia y alteraciones mitocondriales. En cuanto a los lípidos, vemos acá que resuenan entre 0,8 y 1,3 partículas por millón. Eso es muy importante ya que serían los verdaderos lípidos que estaría generando el tejido, porque como vimos podemos tener contaminación por, digamos, el cuero cabelludo en caso de un boxel mal puesto, pero estos lípidos no aparecerían como tal en esta posición y nos ayudaría a diferenciarlos. Los lípidos, en caso de que estén elevados, nos estarían evidenciando que hay una degradación de la membrana celular y liberación de los ácidos grasos. Es característico de lo que es el linfoma primario cerebral. Esto se ha postulado ya que este aumento en los lípidos probablemente se deba al componente membranoso de las células linfoides transformadas. También, pues,
Podemos encontrar niveles altos de lípidos en tumores de alto grado, metástasis, en craneofaringiomas, en necrosis. También se ha visto estos lípidos altos en células que se encuentran en la fase S y G2 del ciclo celular, por lo que podemos sospechar que participan en la detención del ciclo celular. Y también se ha detectado en células que están en proceso de apoptosis, las cuales liberan ácidos grasos poliinsaturados que son componentes de la membrana mitocondrial. Entonces, para tener una idea general, los lípidos son un marcador importante de lesión cerebral y debemos tener en cuenta los artefactos si el voxel incluye el cuero cabelludo. En cuanto a diferencias entre resonancias de 1,5 y 3 teslas, vemos aquí pues, en la gráfica una clara diferencia. Vemos como en la de 1,5 teslas los picos están con una menor separación, vemos como hay un mayor ruido y hay una detección limitada de los metabolitos más débiles. Respecto a la de 3 teslas, donde hay un doble del estiramiento del eje químico, unos picos que vemos más definidos con una línea base más plana y nos permite una mejor cuantificación de los metabolitos a estudiar. Incluso en esto hay diferentes estudios ya más avanzados con resonancias de 7 teslas, donde se pueden llegar a visualizar hasta 19 metabolitos en 15 minutos. Bueno, entonces, pues eso era como lo más básico hasta ahora. Siempre debemos tener un checklist de calidad. Primero que todo, pues tener una adecuada resolución espectral, lo que definimos como el shimming, que nos va a permitir poder diferenciar de forma adecuada los picos, una adecuada supresión del agua para que nuestra línea de base sea plana, evitar la contaminación de macromoléculas como los lípidos y que haya una adecuada señal ruido. Muy importante también a la hora de analizar un estudio es tener en cuenta las diferencias de la edad, ya que estamos hablando del metabolismo y a través del desarrollo del cerebro, pues hay ciertos cambios que tenemos que tener en cuenta. En este caso, en este artículo, estudiaron esos cambios que suceden. Vemos cómo en esta gráfica estamos analizando el N-acetilaspartato y estas son semanas de nacido. Vemos cómo a término el N-acetilaspartato es muy bajo en neonatos, con un aumento rápido postnatal y un ligero descenso posterior debido al envejecimiento fisiológico. Por lo que si se llegara a hacer una resonancia a un neonato y encontramos un N-acetilaspartato disminuido, pues no necesariamente implicaría que hay un daño neuronal. Igual aquí en esta gráfica, aquí de la izquierda, vemos lo que es la gráfica de la colina, vemos cómo en los neonatos es más alta y cómo tiende a disminuir con el paso de los años. Pues, más o menos por aquí, más o menos a los 2 años se va normalizando, por lo que si en un lactante encontramos que tiene la colina elevada, pues no necesariamente sugeriría que hay un proceso patológico de proliferación celular. Y en cuanto a la taurina, es otro metabolito el cual podemos medir también en la espectroscopía. Traje esta gráfica, básicamente es para mostrar cómo la taurina está considerablemente elevada en el periodo neonatal, pero va disminuyendo a la medida pues, del crecimiento y desaparece prácticamente en adultos, siendo esta taurina un marcador de inmadurez cerebral. Bueno, y también pues no hay diferencias en lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Aquí vemos en este estudio de espectroscopía de tiempo de eco corto, de una resonancia de 3 teslas, vemos cómo o sea, aquí un voxel se coloca en lo que es la sustancia gris occipital y vemos cómo en esta corteza hay unos picos de N-acetilaspartato más altos con una colina más baja. Esto en la sustancia gris. Vemos en cambio en la sustancia blanca, en este caso la sustancia blanca parietal, cómo
una mayor, el pico de colina es mucho más alto. Entonces también tener en cuenta las diferencias regionales que hay a la hora pues de hacer una comparación también. Aquí en este otro estudio también que buscan hacer un mapeo pues, de las diferentes zonas para establecer cuáles son las concentraciones de metabolitos normales, vemos cómo pues, hay diferentes ubicaciones en el tálamo, en la sustancia blanca profunda, a nivel subcortical, a nivel cortical frontal y a nivel cortical occipital. Se ha descrito que el N-acetilaspartato es más alto a nivel del centro semioval y vemos aquí muy importante en esta gráfica, como aquí a nivel del voxel 2 que es la sustancia blanca profunda, el voxel 3 que es la sustancia blanca subcortical, vemos cómo lo que es la colina, ahí comienza a haber un descenso y vemos cómo el N-acetil-aspartato tiende a aumentar, lo que se ha denominado como un gradiente de profundo a superficial, que pues que también que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar un estudio. Lo mismo pues se muestra en esta imagen donde analizamos la zona temporal más anterior hasta la zona occipital. Vemos como esta zona temporal anterior se caracteriza por tener un mayor recambio de membranas, una mayor actividad sináptica y un mayor metabolismo fosfolipídico. Y vemos diferente acá en la región occipital, donde al ser una corteza especializada presenta un N-acetilaspartato mucho más alto. En estos otros estudios pues se han intentado también ver cuáles son las concentraciones de los diferentes metabolitos en las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Vemos aquí como el mioinositol tiende a ser más alto hacia la región, la sustancia gris occipital, hacia el puente, y siendo más bajo hacia el centro semioval. En cambio, la colina, vemos aquí como tiende a ser más baja hacia la sustancia gris y más alta hacia la sustancia blanca. En cuanto a la creatina, vemos como presenta una gran heterogeneidad en este estudio, siendo muy alta en lo que es a nivel del vermis cerebeloso y más baja a nivel de la sustancia blanca parietoccipital. En cambio, aquí el N-acetilaspartato pues mostró más bien que no había tanta heterogeneidad. Y en este otro estudio pues estudiaron en 11 centros pacientes sanos entre 20 y 35 años y establecieron unos valores promedio de cuál debería ser las concentraciones de cada metabolito. Pero bueno, entonces esta espectroscopía principalmente los usos son en estudios de lo que son las neoplasias y los errores congénitos del metabolismo, pero también puede ser utilizada en el estudio de otras patologías como la isquemia, la encefalopatía hipóxico-isquémica, la epilepsia y menos utilizado ya en infecciones oportunistas, en enfermedades neurodegenerativas y en la investigación. El American College of Radiology bueno, nos establece unas recomendaciones para solicitar este estudio. Podría ser apropiado en adulto con una sospecha de tumor cerebral intraxial según imágenes previas en la evaluación antes del tratamiento. También en un adulto que tenga el antecedente conocido del tumor cerebral, que ahora curse con una lesión nueva o en crecimiento, en vigilancia posterior al tratamiento. Podríamos considerar realizar la espectroscopía. Y en quienes no sería apropiado solicitarla, como estudios de tamizaje, tanto tamizaje de tumor primario, tamizaje de una lesión secundaria ni tampoco cuando en la imagen previa sospechemos que el tumor es de origen extraxial. Bueno, ya teniendo estas bases, pues vamos a hablar un poco acerca de unas patologías de importancia a nivel de la neurocirugía.
Hay un patrón que es el patrón de los gliomas, de las patologías malignas. Vamos a ver, pues como sabemos, va a haber una alta proliferación celular, por lo cual va a haber una elevación de lo que es la colina. Al haber una afectación o destrucción, daño neuronal, va a haber una disminución del N-acetilaspartato. Entonces, una disminución del N-acetilaspartato con un aumento en la colina, va a haber también una disminución en la creatina, nos hace sospechar pues, que estamos ante un glioma, una lesión maligna. Vemos también en este caso cómo hay un pico bastante alto de lo que es los lactatos que también nos orientan hacia una lesión maligna. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar si estamos ante un glioma de bajo grado o uno de alto grado? Generalmente los de bajo grado, pues como no proliferan tan rápido, la colina va a estar leve o moderadamente elevada, no generan tanta destrucción neuronal, el N-acetilaspartato puede presentar una disminución leve o puede estar relativamente conservado. Muy importante también en las patologías de bajo grado es que los lactatos y los lípidos generalmente están ausentes o si está presente, pues no es una elevación muy marcada. Y también tener en cuenta lo que habíamos hablado del mioinositol, que es un marcador astrocitario, lo cual puede estar elevado, reflejando proceso de astrogliosis y siendo pues frecuente en astrocitomas. Diferente a los tumores de alto grado. En los tumores de alto grado, si colocamos nuestro voxel en la parte sólida del tumor, vamos a encontrar una elevación marcada de lo que es la colina, con una disminución del N-acetilaspartato y una elevación marcada también de lo que son los lípidos. Muy importante lo que les digo, tener en cuenta lo que es el hotspot o el punto caliente, porque si colocamos nuestro voxel, digamos, en el centro necrótico, pues no vamos a encontrar ninguna de estas señales y pues nos podría desorientar un poco. Bueno, aquí vamos a comenzar con una serie de ejemplos. Si alguien quiere dar una respuesta, adelante. Aquí vemos una resonancia en un corte axial, probablemente un T1, donde identificamos una lesión intraaxial que se localiza en la línea media, en la fosa posterior, que compromete el vermis cerebeloso. Vemos aquí como hay un voxel colocado en la lesión. Entonces, en este caso, vemos cómo hay, llama la atención un aumento en la colina con una disminución del N-acetilaspartato y a una ausencia de lípidos y lactato. Eso nos orienta un poco, además de que hay una señal de mioinositol. Entonces, esto es típico, como hemos hablado, marcadores astrocitarios y estaríamos probablemente ante un astrocitoma grado 1. En esta otra imagen vemos en el estudio de espectroscopía cómo hay una disminución del N-acetilaspartato mayor que respecto a la que acabamos de ver en el grado 1 con una mayor colina, sin que todavía haya lípidos y lactatos, pero sí también hay señal de mioinositol. En este caso estaríamos ante un astrocitoma grado 2. En esta imagen, muy importante también, vemos aquí una lesión a nivel de la fosa posterior en un niño de 3 años con un astrocitoma. Vemos cómo la importancia también de la colocación del voxel. Aquí en la figura A no se detectan metabolitos. Vemos aquí a nivel de la figura B, en la figura C y en la figura E, cómo pues hay unos picos que están alterados. Vemos cómo aquí hay presencia de mioinositol, una colina bastante elevada con una disminución del N-acetilaspartato. Y llama la atención aquí en la parte E, vemos cómo comienza a aparecer un pico de lípido y de lactato.
por lo que podríamos decir que esta parte es la parte más metabólicamente activa del tumor, pues que cobraría importancia a la hora de si requeriríamos hacer algún tipo de biopsia. Aquí hay otro caso, un paciente con una lesión temporal izquierda mal definida, asociado a edema vasogénico. Vemos en esta gráfica cómo, primero que nada, cerca de 1,0 partículas por millón aparecen los picos del lactato y del lípido, seguido de la disminución de la N-acetilcisteína con un aumento en la colina. Estaríamos hablando pues de una lesión maligna, en este caso un glioblastoma. Bueno, en este otro ejemplo que les traigo, vemos aquí también cómo se ubican los diferentes voxeles en las regiones, tanto en la región necrótica, en el tumor, región peritumoral, en el edema y en región normal. Vemos aquí como tal en la región tumoral muy importante, pues como las características que hemos estado hablando de la elevación de la colina, disminución del N-acetilaspartato y el pico del lactato. Vemos, si analizamos, digamos, las 6, que sería el centro necrótico, no vemos ninguna señal de N-acetilaspartato, vemos como una colina muy disminuida y un pico de lactato más prominente, sugiriendo pues que es la zona de necrosis. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Vemos en el 4 que es la zona de infiltración, muy importante tenerlo en cuenta cuando se trata de una lesión primaria en la adyacente, pues generalmente hay proliferación del tumor, por lo que a pesar de que morfológicamente no veamos cambios, pueden haber señales de colina elevada, lo que nos sugiere pues que hay una invasión tumoral. Este otro ejemplo, aquí tenemos una imagen, probablemente un T2 con una superfusión aquí con la rejilla de espectroscopía. Vemos como hay una lesión intraxial en la línea media a nivel de la fosa posterior. Eh, Aquí vemos dónde se ubicó nuestro voxel. En este caso vemos cómo muestra que hay un pico de mioinositol también con un pico de colina y un N-acetilaspartato disminuido, lo que estas características pues nos orientarían hacia un meduloblastoma. Este caso muy interesante, aquí vemos una lesión frontal hiperintensa en el T2 FLAIR. Vemos cómo el voxel se coloca en el centro de la lesión y nos da estas gráficas de espectroscopía. Vemos entonces, llama la atención aquí en esta primera, cómo hay un pico de lípidos y vemos también lo que es un aumento de la colina, pero eh, no encontramos ningún otro patrón ni lo que sería, perdón, la firma metabólica que es altamente sugestiva del linfoma, lo que es la presencia de lípidos sin necrosis y una colina elevada. Eso nos hace pensar de que estamos probablemente ante un linfoma. Esta otra lesión, vemos aquí una lesión supratentorial, probablemente una gran masa de origen intraventricular. Vemos como un realce al medio de contraste, hay un área central que no realza, que la señala esta flecha, y vemos como el voxel se coloca como tal en el centro del tumor. Aquí, pues, ante esta lesión, pues pueden haber muchos diagnósticos diferenciales, un glioma bajo grado, un ependimoma, un astrocitoma, por lo que se le realizó la espectroscopía. Llama la atención lo que es
el aumento marcado de la colina que nos refleja una proliferación celular, una disminución del N-acetilaspartato y aquí aparece otro pico importante que es un pico de alanina. Esta alanina que está presente hasta en el 32 al 100% de estas patologías, que es el meningioma. Entonces, si encontramos un pico de alanina con estas características, nos hace sospechar que estamos ante un meningioma, pero si la alanina es negativa, tampoco lo descartan, ya que este está principalmente presente en los meningiomas de bajo grado. Aquí vemos en esta resonancia una lesión con realce en anillo, con un centro hipointenso, en el cual se coloca un multivoxel y se está analizando la parte más central hipointensa, probablemente necrótica. Vemos un pico de lactato, vemos N-acetilaspartato disminuido, un aumento en la colina. Con esas características, pues no podríamos dar un diagnóstico como tal, sino que probablemente pues sea algo malo. Pero si analizamos el voxel que se encuentra inmediatamente adyacente, vemos cómo las señales son prácticamente normales, diferente a la que veíamos hace un momento en el glioblastoma que a nivel peritumoral la colina en el glioblastoma está aumentada, aquí no. Entonces eso nos hace sospechar de que probablemente estemos ante una metástasis solitaria, porque la colina peritumoral es normal, el N-acetil aspartato peritumoral está conservado sin que haya una huella metabólica infiltrativa. También útil para diferenciar radionecrosis de recidiva en el seguimiento de nuestros pacientes, ya que si estamos ante una radionecrosis, vamos a ver que hay una disminución en la colina con ausencia de los metabolitos normales y un aumento en los lactatos y el lípido. Diferente a la recurrencia, que lo que vamos a ver es que la colina va a estar mantenida, que incluso se han establecido unos valores que una colina entre 1,8 sobre el N-acetilaspartato o la creatina sugieren progresión. Aquí tenemos una lesión mal definida que cruza la línea media, heterointensa. Vemos aquí se le colocó un voxel en el centro de la lesión y tenemos esta imagen de espectroscopía donde hay un aumento en el señal de lo que son los lípidos y pues no se puede diferenciar las demás sustancias, las demás metabolitos, perdón, por lo que probablemente estemos ante un proceso de radionecrosis. También muy útil en el seguimiento bioquímico, digamos en este ejemplo, aquí hay una resonancia preoperatoria, un T1 contrastado donde vemos a nivel de la región precentral y del área motora suplementaria cómo hay una lesión que realza probablemente un tumor primario, un glioma por lo cual se llevó a cirugía. Vemos como en esta resonancia también contrastada no hay ningún tipo de realce y pues macroscópicamente diríamos que la resección fue completa. Sin embargo, al paciente en el posoperatorio se le realiza una espectroscopía mostrando que hay unos valores prominentes de la colina con disminución del N-acetilaspartato. Y vemos aquí donde se colocó el voxel, que fue ahí en la región adyacente al mismo. Y en la imagen de control posterior, pues se puede evidenciar donde efectivamente en esta zona presentó una recurrencia, ya que ya con la espectroscopía podemos ir un paso adelante. Aquí también vemos una paciente femenina de 25 años que estaba en seguimiento por un glioma de bajo grado que se localiza a nivel de la circunvolución del cíngulo en el lóbulo frontal derecho. Vemos cómo pues en las espectroscopías iniciales presentaba sí un aumento en la colina, no muy marcado, con una disminución del N-acetilaspartato. Pero en los seguimientos vemos aquí claramente la diferencia, como
esta colina se aumentó drásticamente, disminuyó el N-acetilaspartato y comienzan a aparecer picos de lactato, lo que sugiere pues también progresión tumoral. Este otro ejemplo, vemos aquí un niño con glioblastoma después de radioterapia. Vemos una técnica de multivoxel, el cual también nos puede dar como este mapa de calor que lo da el software, digamos, y pues se le puede colocar que qué metabolito quiere que nos pinte. En este caso vemos la colina y vemos cómo hacia la parte más sólida del tumor pues representa una mayor expresión del mismo. Entonces también nos puede ayudar a orientar hacia las zonas que deberíamos biopsiar. Y nos evidencia que pues, los tumores no son metabólicamente homogéneos. Este otro ejemplo, vemos aquí, eh, vemos otro ejemplo aquí, eh, una lesión de apariencia redondeada, hiperintensa en T2, hipointensa en T1. Que al hacerle la espectroscopía vemos cómo comienzan a aparecer unas señales diferentes. En este caso son unos aminoácidos como succinato y acetato y unos picos prominentes de lactato. Esto nos hace pensar que probablemente estemos ante el diagnóstico de un absceso cerebral. Este otro ejemplo, vemos aquí hacia la izquierda una lesión que es intraxial con un centro hiperintenso. Vemos cómo genera edema vasogénico, muy importante. Bueno, aquí una secuencia de difusión donde hay una franca restricción a la difusión y una fase contrastada como realza en anillo. Se le hizo también este estudio de espectroscopía mostrando elevación de aminoácidos, como lo que es la valina, la leucina, la isoleucina y la alanina, con un pico de lactato y ausencia de lo que es la N-acetilcisteína y la colina, también haciéndonos sospechar de un absceso cerebral. Vemos aquí otra imagen de resonancia. A la izquierda un T1 sin contraste, una lesión hipointensa en sustancia blanca, poco específica, que puede ser tumor, infección, inflamación. Aquí vemos en una secuencia FLAIR que se ve una lesión hiperintensa, incluso con algo de edema. Y en la fase contrastada, como realza de forma irregular en anillo. Para lo cual pues se le hizo una espectroscopía donde muestra una disminución del N-acetilaspartato, unos picos de lactato, pero muy importante, los picos de colina no están aumentados, o sea que no hay como tal una proliferación celular. Esto pues no es típico de los glioblastomas, donde pues suele estar elevada la colina. A este paciente se le dio tratamiento con esteroides y vemos cómo posterior al tratamiento, pues la lesión prácticamente ha desaparecido y los metabolitos han vuelto a la normalidad con la disminución del lactato. En este caso, pues nos encontramos ante una enfermedad inflamatoria como una encefalomielitis diseminada aguda. Y pues también útil en el trauma cráneoencefálico pues sirve inicialmente también para ver la pérdida neuronal y hacerle seguimiento, pues, acerca del empeoramiento neurológico. Bueno, ya para finalizar, vemos aquí en un estudio, incluso intentan establecer mediante este diagrama de flujo los diagnósticos. Vemos si una lesión intraxial con una razón colina creatinina menor a 2,5, pensamos en un glioma de bajo grado. Si está entre 2,5 y 4 puede ser un glioma intermedio, pero si tiene el mioinositol elevado también puede ser un oligodendroglioma. Si esta relación colina-creatinina está mayor a 4, vamos a pensar en mayor malignidad, como sería un glioblastoma, un linfoma o metástasis. O si ya es una lesión extraxial con una alanina elevada, puede ser un meningioma.
pero habíamos dicho que así la alanina no estuviera elevada, igual no lo descarta. O si hay una manifestación, una imagen más agresiva, puede ser un meningioma típico o una metástasis. Bueno, esto ya es como una tablita en resumen. Entonces, el N-acetilaspartato, marcador de neuronas y axones sanos, creatinina, metabolito de reserva y marcador de la energía. La colina tiene que ver con las membranas y la proliferación celular. Mioinositol, marcador astrocítico y de la osmolaridad. El complejo glutamina participa en lo que es la neurotransmisión excitatoria y el lactato nos hace sospechar de un metabolismo anaerobio, mientras que la presencia de lípidos, pues la presencia de lo que es la necrosis o daño severo. Bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, aló. Andrés, yo quisiera escuchar a sus profesores. Usted ha hecho una importante disertación sobre todas las aplicaciones que se han descrito para la espectroscopía, pero quisiera saber desde la parte práctica, ustedes, que son pues los que tienen que operar y los que tienen que tratar al paciente, a cuál de estas aplicaciones le hemos visto las aplicaciones, hemos pasado por, pues, como por todo el espectro, así suene redundantes, de aplicaciones desde el trauma, las enfermedades metabólicas, hasta las enfermedades neoplásicas. Quisiera escuchar a los neurocirujanos que están participando digamos, de manera práctica, en qué área lo están utilizando en mayor medida, porque digamos que nosotros desde el punto de vista de imagen estamos en el tema de el nivel o sea, tratar de que la espectroscopía se esté aplicando al nivel de agresividad de los tumores primarios del sistema nervioso central, y luego un tema que genera mucha dificultad para nosotros, que es la radionecrosis versus la recidiva y o recaída tumoral. Entonces, digamos que desde el punto de vista de imágenes, esas son las dos aplicaciones en las cuales ha tenido mayor difusión la técnica de espectroscopía, ya que en las otras los hallazgos, digamos, los hallazgos todavía no son tan específicos, pero sí quisiera escucharlos a ustedes, que son los que están, digamos, frente al paciente. Buenas noches. Yo creo que la radionecrosis, poder diferenciarla de una recidiva, esa es la principal aplicación que la estamos utilizando. Eh, hay un tipo de lesión tumoral donde yo en particular he tenido algunas inquietudes al respecto, porque incluso a veces hay lesiones muy profundas, sobre todo sospechosas de linfoma, donde la espectroscopía a veces me ha servido y otras no. Pero todo depende, es mucho lector dependiente de dónde se ubica el Boltzer. Pero en particular una espectroscopía muy bien hecha nos podría permitir o evitar una biopsia, sobre todo para linfomas cuando a veces tenemos lesiones que no son muy claras. E indudablemente, pues obviamente en los gliomas para nosotros ha sido indispensable. Los gliomas, sobre todo esos gliomas que no son tan característicos, que a veces tienen algo en la imagen que te hacen sospechar o dudar que pueda ser una metástasis, también nos ha servido mucho la espectroscopía. Pero para mí, en lo particular, cuando he tenido una buena lectura y una espectro bien hecha, me ha servido para tomar decisiones en linfomas, porque es una patología muy compleja de diagnosticar y a veces incluso de confirmar el diagnóstico y de manejarla. En particular, quisiera saber ustedes con el linfoma cómo les ha ido, que es realmente el reto a mí, en mí en particular, como les digo, cuando veo esos casos que me quedo a veces sin diagnóstico y el paciente se muere y sabe uno que no es un glioma. Sí, digamos que en la aplicación, como comentaba previamente, desde el punto de vista de imágenes,
Para nosotros, es sobre todo, lo que pasa es que a veces lo que estaba diciendo usted, doctor, es muy importante, ¿no? La parte técnica es muy importante. ¿Por qué razón? Porque como lo decían al principio de la charla, estos estudios requieren de una rigurosidad técnica en la cual los tiempos de repetición y los tiempos de eco deben ser cortos para que la secuencia está influenciada más por el T1 que por el T2, por lo que el doctor Andrés mencionaba al principio. Si, digamos, el voxel nos queda cerca, donde no esté el líquido suprimido, digamos, eso nos puede dar unos valores que no se acercan. Pues lo que creo que sí se está imponiendo definitivamente es la técnica multivoxel. ¿Por qué razón? Pues porque nos permite, como veíamos en la presentación, ubicar en diferentes zonas del efecto expansivo, digamos, intracraneal que se está investigando, y con eso poder tener una mejor visión de todo el área tumoral, del área de infiltración, y sobre todo también insistir en que es muy importante hacer las relaciones, ¿no? Las relaciones entre lípido lactato, entre N-acetilcreatina, colina, porque a veces los valores absolutos no son los que más orientan, sino lo que más orientan son los índices. ¿Cómo están esas relaciones? Y así podernos ubicar. Digamos que en lo que más se está trabajando en este momento, o la mayor aplicación que uno encuentra en la mayoría de casos que se ven, es en el tema de lo que hablábamos previamente, la recaída de residuo tumoral versus la radionecrosis, que a veces causa tanto problema, y a veces pues el tema es que el sobretratamiento también pues te puede tener complicaciones. Entonces yo creo que allí, yo creo que en eso, creo que es en lo que más les podemos, pues en lo que más, sí, en lo que más desde el punto de vista de imágenes les podemos colaborar. Sí, de acuerdo. Habla doctor Alvis. Participando de tu pregunta, ciertamente, esencialmente uno hace mucho uso de la espectroscopía en el contexto oncológico, hace parte incluso del protocolo de evaluación imagenológica en muchos centros. Uno de los centros en los que manejamos un mayor volumen de este tipo de patologías está inmerso dentro de la evaluación. O sea, se solicita una resonancia, ya se asume que va con espectroscopía incluso. Tanto como para orientarnos a nosotros, ¿cierto? Como médicos tratantes, pero también como para llevar un plus de información tanto al paciente como a su familia, ¿no? También tenemos un escenario que yo creo que va a seguir siendo creciente, y es en los pacientes que tienen infecciones oportunistas por inmunosupresión. Creo que ayudados con una buena espectroscopía bajo las condiciones técnicas que se han mencionado, evita en gran número llevar pacientes a procedimientos quirúrgicos que son innecesarios. Y en la parte pediátrica, también es una modalidad que nos da muchas luces en estos pacientes que tienen, por ejemplo, estas anomalías metabólicas, eh, que con la ayuda de los pediatras sobreviven aún más. Entonces, la expectativa de vida en alguna de esas enfermedades se prolonga y da cabida a que esos niños expresen o muestren algunas alteraciones. Lo mismo en los niños que son irradiados en la infancia. Ahí llega un punto que es muy, muy, muy confuso entre qué cosa puede ser lo que hablaban de radionecrosis o de lesiones inducidas por radiación, como ese caso muy ilustrativo que puso Andrés. Un niño, una irradiación de fosa posterior por un tumor diferente y desarrolla un glioblastoma. Eso creo que lo vamos a ir viendo más frecuentemente, ¿sí? Cada vez encuentra más cabida dentro del ejercicio práctico neuroquirúrgico esta modalidad imagenológica. Pienso.
Andrés, tengo la mano levantada cuando... Ah, sí, Bueno, buenas noches. Andrés, muy buena presentación. Importante también pues, recordar que esta técnica también se usa en astronomía o astrofísica para conocer los componentes de los planetas, ¿no? Así podemos saber, no sé, que en Marte hay, por decir una cosa loca, más mercurio, más hidrógeno, etcétera. Entonces, pues es importante y es sacado de esa técnica, pues para nuestro campo. Me apoyo a todo lo que han dicho los profes y hay que ser muy cuidadosos, sobre todo porque ya lo viví con, digamos, el médico hospitalario cuando te está leyendo algún informe de dónde está leyendo esa información, de qué voxel está haciéndolo, porque a veces, pues están, esos voxeles los coloca, no sé si es el radiólogo o un tecnólogo en imágenes, y a veces no siempre es donde uno quiere o es el área de interés, sobre todo en lesiones múltiples. De pronto uno quiere una zona específica, entonces es bueno esa relación entre radiología y neurocirugía en informar qué sitio nosotros queremos de interés, porque de pronto no todas las lesiones son quirúrgicas, pero sí de pronto alguna para bajar volumen o para que está representando mucha clínica en el paciente. Entonces, pues tener esa buena comunicación con los compañeros de radiología. Efectivamente en radionecrosis, pero aquí el punto que yo adicionaría es esa correlación no solo de espectroscopía, sino de la difusión, que lo dijo Andrés, y la perfusión. Entonces, no es una sola técnica o un solo examen, sino es tener en conjunto al paciente, sus antecedentes, sus tratamientos, su espectroscopía, pero también es hacer los estudios de difusión y perfusión. En una de las instituciones donde vamos en tercer año de la residencia, como decía el doctor Alvis, cuando uno pide una resonancia, básicamente ya eso es angioresonancia, espectroscopía, perfusión y pues obviamente la difusión siempre está ya dentro de lo clásico. Entonces, cuando uno pide una resonancia, al día siguiente tiene que, que leer muy bien porque sabe que se va a encontrar un estudio muy completo y eso pues también ayuda a un enfoque pues mejor del paciente. Y siempre lo he dicho y yo estoy casi seguro que más temprano que tarde va a pasar en que con estos estudios cada vez va a ser más específicos. Muy probablemente van a haber tumores que en estos momentos son quirúrgicos, pero que gracias a estas técnicas y con inteligencia artificial, muy probablemente, vamos a decir, venga, este tumor es de alto grado o es irresecable, o al contrario, ya se va a combinar con las terapias dirigidas y muy probablemente ya no van a ser quirúrgicos. Eh, no sé cuánto pueda llegar a tardar eso, pero estoy casi seguro que un oncólogo va a tener un estudio de imagen, va a saber qué tipo de tumores, con qué mutación muy probablemente o qué patrón bioquímico tiene y va a tener un tratamiento o al menos algo paliativo. Entonces, bueno. Y yo le quería de pronto hacer una pregunta a Andrés, si no, de pronto al profesor Rengifo. ¿Qué tanto afecta el uso de corticoides a la espectroscopía y la dosis o el tiempo de exposición a los mismos? Porque sabemos que en la mayoría de sitios le ponemos corticoides a los pacientes y la resonancia no se hace inmediatamente. Se hace una semana, 2 semanas después. No sé si Andrés de pronto vio algo de eso dentro de lo que leyó. no, en realidad no. En Prof. realidad, estas técnicas, digamos que el corticoide lo que hace es disminuir el edema y por eso, doctor, me regreso un poco a su intervención. El tema es ponernos de acuerdo en dónde ubicar el voxel. ¿Por qué razón? Porque como estas son técnicas moleculares, donde lo que está es el N-acetilaspartato, la creatinina, la colina, los lípidos, pues realmente lo que hace el corticoide es disminuir el edema, pero no va a alterar la estructura bioquímica como tal, pues de lo que pensamos generalmente es para, como decía la doctora previamente, es para caracterizar neoplasias, el nivel de agresividad. Entonces, digamos que los corticoides no, pero
pero sí es importante esa comunicación entre cirugía y radiología para ubicar el voxel primero en la lesión de interés, porque como ustedes habían dicho, a veces lo que nos genera confusión son esas lesiones múltiples y pues caracterizarlas o biopsiarlas es a veces cruento. Entonces es dónde se va a ubicar y tener la imagen, digamos, previa, porque lo que podemos es ubicar y como les explicaba Andrés pues al inicio de la charla, debemos ubicarlo lo más lejos del líquido posible para que se mejore la señal ruido y la visibilidad de los metabolitos sea la ideal. Entonces yo creo que versa más en el sitio de ubicación del voxel y cuando tenemos multivoxel, pues muchísimo mejor porque podemos mapear un poco más las lesiones, pero creo que es colocarnos de acuerdo y sobre todo revisar, digamos, la imagen de ingreso del paciente a la imagen cuando se va a realizar ya la técnica de espectroscopía. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, y en médula, ¿qué encontraste? ¿Tiene rendimiento esto? ¿Esto ha mejorado en médula? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Ayuda? ¿Confunde? Profe, pues de lo que busqué en los artículos, pues en general no nombran pues lo que es la médula, pero como tal no sabría decirle. El tema, doctor, es que en la médula la cercanía con el líquido que va a ser muy difícil suprimir por el espesor y la relación, digamos, que tienen en volumen. Por eso es que la espectroscopía no ha ganado pues un gran avance como aplicación clínica, ¿no? Se hacen aplicaciones, digamos, de tipo experimental, porque por supuesto también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se está utilizando también en el tema de la caracterización del carcinoma triple negativo de seno, por ejemplo, se está utilizando espectroscopía, porque la idea es que ya no solamente la radiología llegue a la imagen anatómica, sino a la imagen funcional y molecular. Entonces, pero el tema es que donde tenemos esa cercanía entre estructura y líquido, pues la señal ruido y la visibilidad de los metabolitos disminuye, digamos, la especificidad, siendo este un examen con alto valor predictivo negativo, digamos, ubicado en el sitio adecuado. Listo, gracias. Bueno, yo creo que bastante bueno el evento. Muchas gracias al doctor por su apoyo nuevamente. Y bueno, te felicito, Andrés, por haber mostrado interés por un tema del día a día, como son las imágenes diagnósticas. Y bueno, continuaremos entonces con este avance, porque yo pienso que la espectroscopía está en una primera etapa. Yo creo que vamos a seguir teniendo más avances al respecto de esta técnica con equipos cada vez con mayor resolución y con técnicas cada vez. Yo creo que hasta ahora estamos como tratando de innovar, pero creo, estoy casi segura que ahora con todos los avances que hemos tenido, incluso de inteligencia artificial, probablemente vamos a tener cada vez mayor información, como mencionaba ahorita el doctor Santiago, incluso de la parte molecular en un momento dado podremos ya tener con una imagen mucha más información. Les agradezco a todos la asistencia, que pasen buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Luego, feliz noche.